Hola a cada uno de ustedes, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Padre, Dios bueno, que nos da la vida, tiempo de oportunidad. Gracias a Dios que hemos podido abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Es momento entonces que podamos reflexionar de nuestra vida personal para ver ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Siempre Dios tiene los mejores sueños para ti. Yo no sé si tú lo crees, pero he dicho, si creemos en muchas cosas, ¿por qué no dar una oportunidad al que nos muestra su grande amor, su misericordia, su bondad? Cada día, sus misericordias, cada mañana son una realidad en tu vida y en la mía, en la de tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Bienvenidos entonces a Lecturas de Esperanza para este día. Si me permites, voy a leer de manera rápida esta parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 16. Si tú tienes una Biblia allá en tu casa, puedes leerla también cuando tú tengas una oportunidad. Y para ti que quizás no conoces cómo maniobrar las Sagradas Escrituras, no importa, trátalo. Allí en el Nuevo Testamento se encuentran los primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en el tercer libro allí, Lucas, del Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 19, reza las Sagradas Escrituras. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. A sus puertas yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y lamían sus llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, que no permite pasar de un lado al otro. Versículo 27. Y el rico dijo: Te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. Yo no sé, pero a veces nosotros los seres humanos siempre nos gusta buscar las cosas fantásticas. A veces lo oculto, o qué sé yo, lo místico. Pero cuando leemos en la palabra de Dios claramente acerca de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer mientras estamos en vida y lo que ninguna persona, con mucho respeto lo hablo, porque todos tenemos seres amados que han pasado al descanso, que duermen. Cuando nosotros hablamos ya de las personas que descansan, las personas que están muertas, como que nos gusta, intentamos, andamos por allí husmeando con personas que nos engañan
que dicen que son medium, que son clarividentes, que son personas iluminadas. La palabra de Dios le llama brujos, así directamente, y brujas, ¿verdad? A estas personas que engañan a otros y les dicen que les van a hacer aparecer a la persona amada que se les ha muerto. Y juegan con los sentimientos de los vivos, porque con los muertos no pueden jugar, porque como dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Allí en el libro de Eclesiastés podemos leer nosotros. Permíteme leerte en el capítulo 9, versículos 4, 5, 6 y el 10 también voy a leerlo. Dice, hay esperanza para todo el que está entre los vivos. ¿Qué es lo que hay entre los que están en los vivos? Esperanza, dice las Sagradas Escrituras. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué es lo que saben los muertos según las Sagradas Escrituras? Nada. Allí tú habrás escuchado, o a través de los medios de comunicación, Hollywood, sus películas, en donde una persona dice que ha muerto y ha ido al infierno o ha ido al cielo, a la gloria y ha regresado de nuevo. No debemos confundir el fundamento hebreo, el fundamento bíblico acerca de la vida y de la muerte con las costumbres paganas. Fíjate, en el tiempo de Jesucristo también la gente israelita, judía, que tenía el fundamento, el conocimiento real de donde el ser humano había venido, su origen, lo que era la vida, lo que es la muerte, lo que es el destino del ser humano, estaban también creyendo en las creencias de los romanos. Y como te has dado cuenta y la historia lo registra, antes del Imperio Romano estaba el Imperio Griego. Y ya imagínate tú, habrás estudiado también en la escuela, en literatura, en sociales, en historia, el tipo de creencia que los griegos tenían acerca de los que estaban muertos. Y estos a su vez habían traído un montón de creencias paganas que las Sagradas Escrituras no las avala, ni es lo que Dios nos ha enseñado desde el Edén hacia este momento. Traían ya costumbres y creencias acerca de los muertos y de los vivos. ¿De quiénes? De los babilónicos, de los medos y persas. Y estos a su vez de todas estas costumbres paganas que habían en Egipto, allá en tierra de los caldeos, en Babilonia misma. Entonces todas estas creencias se habían ido pasando también de generación a generación y en algún momento determinado, cuando los hijos y las hijas de Dios que han existido en las diferentes épocas y en las diferentes generaciones de la historia humana, también de repente se les ocurría y pasaban una de esas creencias y lo mezclaban con lo que las Sagradas Escrituras dicen. El hecho que yo diga algo de verdad, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y meta un poco de las costumbres paganas idólatras, no quiere decir que yo estoy diciendo la verdad, ni que sea la realidad, ni que sea lo que Dios dice acerca de la vida y la muerte. Entonces hay que diferenciar entre lo que es la palabra de Dios, los fundamentos, lo que se ha enseñado acerca de lo que es la muerte y lo que son las costumbres y las creencias. Las parábolas, esta es una parábola, la del rico y la de Lázaro, el mendigo, una parábola. Y de acuerdo a la definición de parábola, según el diccionario, la parábola es un relato con forma de historia. Este relato puede ser real o también puede ser inventada. La parábola consiste en un relato figurado, del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Explícito quiere decir que se sobreentiende. Y aquí dice que la parábola a veces es sobre la enseñanza de un tema que no es explícito, es decir, que hay que descubrirlo, que hay que buscarle.
Este mensaje que no está explícito en una parábola es un relato entonces simbólico, una comparación basada en una observación verosímil. Entonces, de allí mismo, parábola, de acuerdo a de dónde se deriva etimológicamente, en nuestro significado del castellano, significa comparación o semejante, parecido. Allí en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos más de 74 parábolas, ¿verdad? Y no solamente las hay en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Allí encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9, cuando el profeta Natán, valiéndose de esta figura literaria de la parábola, le quiere dar a entender al rey David una realidad en su vida. Y ocupa entonces la parábola contándole el profeta Natán del hombre que era dueño de unos corderitos y de otro hombre que solo tenía una corderita. Encontramos también otra parábola ahí en 2 de Samuel 14, del 1 al 13, la mujer de Tecoa. La mayoría de parábolas entonces están ahí en el Nuevo Testamento. Muchas de ellas, ¿verdad? Contadas por el mismo Jesucristo. Así que siendo que la parábola es una figura literaria que trata de expresar principios morales de conducta, también tiene un propósito fundamental y es comunicar un mensaje al oyente invitándole a tomar una decisión personal. Así tenemos, por ejemplo, allí en la concordancia Strong exhaustiva, dice que parábola es un relato terrenal con significado espiritual, celestial. La parábola como una figura literaria también tiene una serie de características. Una de ellas es que dice que son relatos que simulan la realidad y hablan de acontecimientos cotidianos. Pertenecen al género épico. Siempre la parábola es didáctica, es decir, que quiere dejar una enseñanza de carácter moralizante. Los personajes en una parábola generalmente son seres humanos que se enfrentan a un dilema moral. La parábola utiliza gran cantidad de metáforas y evoca a un ambiente, describiendo una acción y los resultados de esa acción, de esa decisión a la que se quiere llevar a los oyentes, a los que están de espectadores, frente al que está narrando una parábola. Así pues, encontramos al mismo Jesucristo. Las parábolas de Jesús fueron numerosas e ilustrativas. Por su significado, algunas de estas parábolas eran obvias, como el caso de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 12. A veces eran desconocidas, como en Mateo 13, 36. Y a veces también eran para explicar, como en Lucas 8, 9 al 15. También las habían proféticas, como Lucas 21, 29 al 36. Por el diseño, las parábolas también pueden compungir al oyente, pueden enseñar una verdad espiritual, también pueden ilustrar, como en el caso de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. O también, como en el caso de Mateo 13, 10 al 16, las parábolas pueden estar diseñadas para esconder la verdad de los incrédulos, de las incrédulas, aquellos que no creen y que son parte del cumplimiento de lo que el profeta Isaías dijo. O sea, les hablaré de una manera que aún oyendo no van a escuchar bien, que aún viendo no van a mirar, no van a entender. Entonces, ¿te das cuenta? La parábola entonces es una figura literaria utilizada para enseñar, para dar a conocer una verdad. Podemos ver ahí también en el caso de la parábola que leímos nosotros al iniciar, aquí en Lucas, del rico
y el mendigo Lázaro, que esta es una parábola que está describiendo tanto el amor de Dios a través de Jesucristo por la humanidad, pero también está describiendo las recompensas y los castigos de seguir una determinada conducta. Los seres humanos decidimos nuestro destino eterno en esta vida. Puede ser que no estés de acuerdo conmigo, y aún así, cada uno de nosotros, Dios nos da libre albedrío. Puedes escuchar, y como dice la palabra de Dios, escucharlo todo y retener lo bueno. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero no necesariamente, como he dicho en otras ocasiones, tienes que estar de acuerdo. Yo agradezco profundamente que tú apartes de tu tiempo para escuchar esta lectura. Gracias por tu apoyo. Allá, en mi pueblo natal, a cada uno de ustedes, jóvenes, adultos, adultos mayores, queridas damas, gracias por ser parte de estas lecturas. Así que los seres humanos, entonces, decidimos nuestra vida, nuestro destino, el destino eterno en esta vida. No cuando morimos. Cuando la persona pasa al descanso, no se puede hacer absolutamente nada, aunque quisieran, aunque lo desearan. La gracia de Dios se ofrece a cada persona, a cada jovencito, niña, adulto, anciana, durante este tiempo, que mientras vivimos en este mundo, es como un tiempo de prueba para ver si estamos calificados y vivir en esa bella ciudad, en esas calles de oro que Cristo mismo ha preparado para todos aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Si malgastamos entonces nuestras oportunidades en la complacencia propia, perdemos entonces la vida eterna. No se nos concederá ningún tiempo de gracia complementario. El tiempo de gracia es este que hoy estamos viviendo, cada día, al despertarnos, al respirar, abrir nuestros ojos, ver la luz de un nuevo día. Este es el tiempo de oportunidad. Como dice las Sagradas Escrituras, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptación en el que tú escuchas la invitación de Cristo Jesús, no a través de esta mujer, de esta Verónica, pecadora, arrepentida y que está luchando en la vida cristiana. No. Hoy es el día de aceptación en el que si tú escuchas la voz del Salvador, del Espíritu Santo llamando a tu corazón, a tu entendimiento, que entregues tu vida a Cristo, que no pierdas más tiempo. A eso se refiere. Si tú eres un terreno fértil y recibes la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre, después que morimos, no se concede otro tiempo de gracia. Hay unas costumbres que se fueron mezclando y se fueron pasando de generación en generación, que existía un lugar, aparte de el infierno, aparte del cielo, un lugar en donde uno podía purgar sus penas, sus delitos. Pero eso es parte del paganismo. Creencias romanas, griegas, babilónicas, que no están en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tampoco en las Sagradas Escrituras hay un fundamento que establezca que cuando la persona es mala se va directamente al infierno, o cuando la persona es buena se va directamente a la gloria. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Tú crees que era justo? Es bonito que si Lázaro, el amigo de Jesús, estaba en la gloria porque ya había muerto, Jesús lo llamara de allá y le dijera: hey, Lázaro, bájate de la gloria, ven del paraíso donde estás y ven a vivir otra vez aquí al planeta Tierra. ¿Sería justo eso en realidad? ¿Hay algo de lógica ahí? Yo sé que con un mínimo de inteligencia que nosotros tengamos, podemos darnos cuenta de esta realidad. Sigamos entonces. Nuestras propias elecciones construyen una gran cima entre nosotros y Dios. ¿Por qué?
Porque si yo día a día escucho el llamado, la voz del Espíritu Santo, llamando a mi corazón, a mi entendimiento, a mi inteligencia, que debo de vivir sabiamente, que debo reconocer a Dios como el creador mío, que yo no soy dueña de mí misma, que Él es mi Salvador y yo aún así sigo en rebeldía, en mis propios caminos, en mis propias concupiscencias. Entonces, por eso es que nuestras propias elecciones son las que nos dividen y construyen un gran obstáculo entre Dios y yo misma. Pero si al contrario, yo me amisto con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ya no hay cima, ya no hay obstáculo. Lo que hay es un puente, que es Jesucristo, porque Él vino a reconciliarnos. Gloria a Dios. ¿Qué contraste entonces en esta parábola que leí al principio entre el rico que no hizo de Dios su sostén en esta vida y el pobre que hizo del Eterno su sostén mientras vivía acá? Entonces, ¿dónde estamos sostenidos nosotros? ¿Nos sostiene la masa de dinero que tenemos ahí en el banco? ¿Nos sostiene la profesión que tenemos, la posición que ocupo socialmente, el reconocimiento, la fama, los aplausos, la posición política que hoy tengo? ¿Qué es lo que sostiene mi vida en esta tierra? O al contrario, inclusive tú puedes tener una posición social reconocida, un puesto importante política, diplomáticamente hablando, una ministra, una alcaldesa, un diputado, un senador, qué sé yo. Y sin embargo, tu vida está en gran comunión con Dios. No importa, no es aquí lo importante la posición que ocupas en este mundo, sino en quién estás sostenido. ¿Me doy a entender? No está lejano entonces el tiempo en que será invertida la posición de estas dos clases de personas. Unas personas que confían en todo lo que tienen, en lo que poseen, en su inteligencia, en sus habilidades, pero no tienen nada, no quieren nada con el Eterno. Y otra, con esta clase de personas, que a pesar que no tienen una posición relevante, económica, política, social, religiosamente hablando, pero mantienen una comunión estrecha con el cielo día a día, se van a invertir los papeles. ¿Has escuchado el versículo que dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta aquí en esta tierra será humillado? Importante. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, en la segunda venida de Jesucristo, en la manifestación gloriosa y en la eternidad, serán exaltados por encima de los que ahora, hoy por hoy, ocupan gran relevancia en el mundo, pero no han rendido su vida a Dios. Tenemos oportunidad hoy, mientras tenemos vida. La doctrina de un estado de los muertos consciente entre la muerte y la resurrección, esta creencia era sostenida por muchos de los que estaban escuchando las palabras de Jesucristo. Y por eso Él ideó esta parábola para inculcar verdades que disuadieran a los oyentes de estas ideas paganas preconcebidas. Colocó un espejo en donde se debían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Empleó entonces la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial, a saber, que ningún ser humano es estimado por sus posesiones. En esta parábola que leímos al inicio, del rico y el pobre, no sé, teológicamente hablando, yo no soy teóloga, por favor, y mis respetos para las personas entendidas en la materia. No podemos de una parábola hacer doctrina para enseñar como que Dios está diciendo que creamos eso. Muchas veces, como cristianos y cristianas, repetimos lo que hemos escuchado,
pero a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice en realidad. Entonces debemos de ir a la profundidad, ¿verdad? Como dice San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, ir al fondo, escarbar, ir a lo profundo, investigar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la salvación y son, dijo Jesucristo, las que dan testimonio de mí. Entonces, de una parábola es para enseñar una lección espiritual, pero no se saca doctrina de una parábola, ¿verdad? Eso es bien importante. Así que Jesús coloca un espejo para que los que estaban escuchando pudieran verse su condición espiritual, la relación que tenían con Dios. Así que ninguno de nosotros somos estimados allá en el cielo por la posición o por las posesiones que nosotros tenemos. Porque así de sencillo. Todo, absolutamente todo, inclusive tú misma, con esa gran inteligencia que tienes o ese montón de casas que tienes, empresas. Nada de eso te pertenece, ni me pertenece a mí. Yo estoy haciendo un rancho allá en mi pueblo, pero aún eso no es mío. Todo es de Dios. Salmo 24 lo declara. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Él nos presta, nos confía sus recursos. Un uso incorrecto de los dones, de los regalos que hemos recibido, nos colocará a nosotros por debajo de hombres más pobres, más afligidos. En la parte última de esta parábola del rico y Lázaro, el pobre, se hayan presentadas las escenas finales de la historia del hombre, de este hombre rico. Pretendía ser un hijo de Abraham y eso le hacía sentir que tenía el derecho de ser salvado. La salvación no viene por un nombre de una iglesia donde tú estés inscrito, que eres miembro de ella. La salvación viene por una persona y es mi amado Jesucristo. Si tú lo tienes a Él, tú tienes la vida. Si no tienes a Jesucristo, así de sencillo, no tienes la vida. Y cuando pasamos al descanso, al sueño, porque la palabra de Dios dice que la muerte es como un sueño. Ya lo vamos a buscar acá en las Sagradas Escrituras. Así que este rico pretendía ser hijo de Abraham y por lo tanto, pues hereditario de todas las gracias y aún la salvación misma. Pero se hallaba separado por un gran abismo. Ese abismo era un carácter equivocadamente desarrollado. Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, es lo único. Abraham sirvió a Dios. Abraham, del que los judíos se mofaban, que ser hijo de Abraham les daba la facultad, el derecho de ser herederos de la gloria, de la salvación. Pero a diferencia de Abraham, el patriarca, muchos de ellos, y nosotros también, los que profesamos ser cristianos, de cualquier denominación que seas, Abraham sirvió a Dios siguiendo su palabra con fe y obediencia. Pero ese hombre rico no se preocupaba de Dios, no le interesaba, no quería nada con él. Ni tampoco se interesaba por las necesidades de su prójimo. Teniendo la oportunidad de poder colaborar, no colaboraba con nadie. El inmenso abismo entonces entre estas dos clases de personas era que uno amaba a Dios y le obedecía, y el otro decía amarle, pretendía ser de la línea directa que tenía derecho a la salvación, pero no amaba a Dios porque no le obedecía. Así de sencillo. Cuando a nosotros se nos ha concedido ya toda oportunidad, se nos provee toda facilidad, entonces no vamos a estar excusados, justificados delante de la recompensa que al final Dios le dará a cada ser humano. Aprender de Cristo, entonces, significa recibir
su gracia. Ya tú has recibido la gracia de Cristo. Es gratuita. La salvación no viene por linaje, ni por el nombre de una iglesia, de una institución, ni porque seas hijo del presidente o hijo del rey o el sucesor al trono. Bendito sea el Señor en su sabiduría, que no es por eso la salvación. Gloria a Dios. Porque si no, ¿cómo estuviera yo? Perdida totalmente. Así que aprender de Cristo significa recibir su gracia, ese sacrificio inmenso que no tiene de tan valioso que es, no se le puede poner precio. Pero solamente tú, de manera personal, puedo yo hacer que ese sacrificio sea de provecho para mi propia vida y para mi vida eterna. Así que recibir la gracia de Cristo, la cual es su carácter. Pero cuando nosotros no aprovechamos las preciosas oportunidades y la influencia sagrada del Espíritu Santo concedidas a cada ser humano, mientras tengas vida, todavía tienes esperanza de responder a la voz amorosa de Jesucristo, a ese sacrificio lindo que hizo. Así que estas oportunidades que tenemos, esta influencia del Espíritu Santo todavía actuando en tu corazón, si tú la aprovechas, entonces tendrás una recompensa en la vida eterna. Pero si mientras yo estoy viva, mientras tú estás vivo, no aprovechas el llamado que el Espíritu Santo te hace a cada momento, entonces va a ser triste la recompensa, porque todos vamos a ser recompensados, todos, sin excepción. Pero unos para recibir el castigo eterno, la muerte segunda, de la cual solamente Jesucristo nos puede librar, o para recibir la vida. ¿Qué decidiremos hoy? Por eso, tenemos chance, tenemos oportunidad. Tú dirás, decide tú, pero ¿y a ti qué te importa mi vida? Te respeto mucho, querido, amada. Como digo, lo único que hago es leer un poco. Si esto realmente puede llevar a tu vida fortaleza, un poco de ánimo, consuelo, esperanza, gloria sea al Señor. Pero cada quien tiene su propia conciencia. Así que, si hoy quieres tú confiar en Dios, sostenerte en Él, si hoy quieres encomendar a Dios tus planes, tu vida, tus sueños, se van a llevar a cabo, se van a hacer realidad de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Pero si no quieres, tampoco vas a comer del bien que Dios ha prometido. Pero la invitación para ahora es que aceptes el llamado de Jesucristo. Él amorosamente te invita, te llama. Cuando la voz de Dios despierta a los muertos en su segunda venida, así como dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor descenderá del cielo. ¿De dónde va a descender Jesús? Del cielo. Descender es bajar de arriba para abajo. Valga la redundancia, explicando esto. O sea, cuando Jesús aparezca, no va a aparecer allá en China, ni en África, ni en Latinoamérica, ni en Australia. No. En el cielo, allá. Y no va a venir a hacer nada aquí al planeta Tierra. Porque el reino de Dios no es de este mundo, como él bien lo dijo allí frente a Pilato. Y el reino de Dios es el único que va a permanecer para siempre. Gloria al Señor. Así que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Así que, si nosotros todavía tenemos la oportunidad de estar viviendo bajo este sol, bajo este cielo, podemos hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Quizá tú hayas crecido con otro tipo de cultura, con otras creencias. Dale la oportunidad a Jesucristo. Él puede hacer mucho por ti, pero tú tienes que dejarlo entrar voluntariamente a tu corazón. 1 Corintios, allí, 15:51. Leamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Permíteme leer acá. Dice, os voy a decir un misterio, dice el apóstol San Pablo. No todos dormiremos,
Cuando él habla de que no todos dormiremos, se está refiriendo a que no todos moriremos. ¿Te das cuenta? Busca ahí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia que tú tienes. Entonces, la muerte es comparada a como estar dormido. ¿Sí? Cuando estás dormido te pueden dejar de todo, no te das cuenta de nada. Entonces Pablo dice, les voy a decir un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, él ansiaba tanto, amaba tanto a Dios, que él quería que Jesús apareciera, pero ya en su segunda venida. Por eso él dice, y nosotros seremos transformados. Él creía que todavía iba a estar vivo. ¿Cuántos miles de años han pasado? Desde que Pablo escribió esto, hasta nosotros. Pero no creamos que porque han pasado varios miles de años, Dios se ha olvidado, que tiene un pueblo aquí, que tienen personas que mantienen una relación estrecha con él, que aman, que claman por su venida, para que se solucione todo esto en este mundo. Entonces, la solución de este mundo no está en manos ni del oriente, ni del poniente, ni del norte, ni del sur. Para ti que eres cristiano, estemos claros de esto. De ningún político viene la solución. La solución viene de allá, del cielo, cuando Jesús instaure su reino eterno. Porque es necesario que esto corruptible, que se pudre, que está lleno de cáncer, lleno de COVID, con ausencia de discos en la columna, con enfermedades emocionales, todo esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y allí las palabras hermosas: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿qué diremos? El apóstol Pablo también comparó la muerte como un sueño. Dice, los que duermen. Así que Jesús quería ilustrar en esta parábola del rico y el pobre la condición de dos clases de personas en este mundo. Y que las posesiones en este mundo no te dan garantía para nada allá en la vida eterna. Solamente la garantía que tenemos es si estamos fundados, sostenidos en Cristo Jesús, la roca de la eternidad. Hemos aceptado ya a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos venido ya a las aguas del bautismo, porque Dios lo ha dicho: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vamos a aceptar el sacrificio único y expiatorio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Reconocemos ese sacrificio donde Jesús ocupa el lugar que tú y yo deberíamos de haber ocupado. Lo ocupó Él, nos sustituyó. Pero también tenemos que venir a una muerte simbólica. No que te quite la vida, jamás. La Biblia no dice eso. La muerte simbólica es como cuando nosotros entramos al agua, una tumba líquida. Cuando estás dentro del agua no debes respirar, porque si respiras, tragas agua, te ahogas. Entonces es simbólica. Allí mientras estás en el agua, no estás respirando. Pero cuando emerges del agua, cuando sales al agua, lo primero que haces es respirar, ¿verdad? Entonces, por eso el bautismo por inmersión es un símbolo. Es una señal visible que yo he muerto a la vida antigua y vengo a resurrección, a una nueva vida, una nueva criatura. Si ya entonces has aceptado a Jesús como tu Salvador, has venido a las aguas del bautismo por inmersión, porque es para perdón de pecados, una muerte a la vida antigua de pecado y una vida nueva, nueva criatura, a novedad de vida, nueva creación, ahora debo de caminar siguiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por donde quiera que va.
no por donde a mí me guste. Es Él el que va marcando la pauta en la vida del cristiano. No son los líderes. Nuestro líder, nuestro parámetro es Jesucristo mismo. Así que Dios no obra ningún milagro para regenerar al ser humano que no quiso ser regenerado o regenerada cuando se le concedió la oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, ya lo dijimos, la cual es su carácter. Hoy, apreciados oyentes, jovencitas que me escuchan, adulto mayor, ¿qué decidiremos? Las oportunidades, la influencia del Espíritu Santo que nos concede la capacidad de mantener una devoción pura a la vista del cielo, porque eso es lo que importa. Muchas de estas palabras que he hablado, tú las puedes encontrar y leer en un libro maravilloso que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Al final, Jesús quería ilustrar a través de esta parábola, como diría Mateo 25-23, al final de nuestros días, cuando ya nosotros morimos, nada, absolutamente nada, de lo que hay en esta tierra nos puede servir más cuando ya hemos pasado al descanso. Nada de lo que nos dolió en este mundo nos puede seguir doliendo cuando ya estamos descansando, cuando ya estamos muertos. Nada de lo que amamos en este mundo podemos seguir amando. Nada de lo que odiamos en este mundo podemos seguir odiando cuando ya estamos muertos. Entonces, la muerte es un estado de inconsciencia, un sueño del cual vamos a ser despertados al momento cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo en su segunda venida para dar la recompensa a cada uno de acuerdo a nuestro obrar. Dios quiere decirte a ti, apreciado oyente, sin importar quién hayas sido, ni lo malo que hayas hecho. Yo soy una malvada, lo he sido, y procuro con la ayuda de Dios ir imitando a mi Señor Jesucristo. Pero podemos escuchar, si nosotros elegimos en este mundo sostenernos en Cristo Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador suficiente, venir a las aguas del bautismo y caminar cada día con Él, estas hermosas palabras de Mateo 25-23. Bien sierva, bien siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que empleemos bien cada regalo, cada recurso, cada talento, don que el dador de la vida nos ha confiado. Preocupémonos con temor y temblor de nuestra salvación. Amémosle a Él, de palabra testificando, pero también de hecho, con todo nuestro corazón, aceptando a Jesús, viniendo a las aguas del bautismo y caminando con Él, siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. Seremos entonces renovados, transformados a su misma imagen día a día mientras tengamos vida, no después de morir, pues los muertos nada saben, ni tienen más parte con los vivos en el planeta Tierra, hasta la mañana gloriosa en la que el Señor Jesús regrese y transforme esto corruptible en algo incorruptible. La esperanza es para todos y todas. No importa si tú eres hinduista, no importa si tú crees en el Islam, si tú eres budista, no importa si tú eres cristiano, pero que quizás no has llevado una relación estrecha con Dios, como dice las Sagradas Escrituras. La invitación es para todos. El Señor llama hoy a tu puerta. ¿Qué responderás? La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una siguiente oportunidad. Amén.